días o buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Marisa Glave. Yo soy aún regidora de la Municipalidad de Lima. No sé si una o 2 semanas más, pero todavía tengo algo que hacer ahí. Soy militante de Tierra y Libertad, ese es el partido al cual yo pertenezco, y soy una creyente ferviente de la unidad de la izquierda, por eso por la cual estoy acá. Así que espero ustedes, quienes decidan en algún momento volverse militantes de izquierda, logren lo que hace mucho tiempo venimos varios intentando, que es intentar construir un frente realmente amplio y realmente de izquierda. Me pidieron a mí contarles un poco mi experiencia, qué cosa he hecho yo en la universidad, ¿no? Que es importante tener, pero hace poco escuchaba a un compañero al que yo quiero mucho, a Javier Canseco, y él decía que ser de izquierda es tener un corazón. Y eso es, creo, lo importante, ¿no? Es capacidad de indignarse. O sea, si ustedes están acá, probablemente varios, es porque por lo menos tienen un bichito, algo que les pica y que les dice, no estoy del todo contento con cómo están las cosas, o por lo menos me aburre, ¿no? Entonces, quiero ver si algo puedo cambiar, si hay algo que no me gusta. Entonces, esa capacidad de indignarse, esa capacidad de decir esto está mal, es lo que te lleva de alguna manera a movilizarte y activarte y a decidir formar parte de una organización de izquierda. Creo que para mí es eso. Ser de izquierda es poder indignarse, tener pasión por la vida, tener el corazón a la izquierda y tener capacidad de enamorarse, porque quien no se enamore no puede. La universidad, yo entré a la Católica en el 99, yo soy 99-1, esa fue mi promoción de ingreso en la universidad. Fue un ingreso en una época donde había mucho movimiento en la universidad. Estábamos en la etapa final del fujimorismo, el movimiento estudiantil estaba muy activo en esta marcha contra la dictadura, había mucha cercanía entre el movimiento estudiantil y el movimiento de derechos humanos, teníamos mucha cercanía con los compañeros que trabajaban con los presos injustamente, con quienes trabajaban con familiares de víctimas y de desaparecidos en el conflicto armado interno. Era una época de mucho movimiento en la universidad. En la municipalidad no. Pero es importante, yo recuerdo compañeros que ya no están acá en la universidad, no sé si sigue existiendo Acción Crítica. Bueno, existía una cosa que se llamaba Acción Crítica, y ellos siempre andaban diciendo no es lo mismo que en la época en la que tú estabas en la universidad, ¿no? Entonces, es cierto, la época en la que yo estuve en la universidad era una época de mucho movimiento, porque la gente estaba interpelada, ¿no? Porque en realidad era muy evidente lo que estaba ocurriendo con Fujimori, lo que estaba ocurriendo con el Estado de Derecho, y había una gran capacidad de movilización. Pero nunca fuimos la mayoría. Esa idea de que la Universidad Católica se movilizaba contra Fujimori, por supuesto, éramos muchísimos, muchos más de los que se movilizan hoy, pero nunca fuimos la mayoría. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Siempre quienes terminan haciendo este tipo de cosas son una minoría muy activa. Soy un grupo de gente comprometida, pero no pretendan, ni crean, ni se frustren cuando vean que en realidad no son la gran mayoría de estudiantes de la universidad. La gran mayoría suele ser siempre la gente que se queda, mira, escucha y pasa por la universidad. Y la universidad simplemente es un lugar de paso para llegar a la siguiente etapa de su vida, que es salir, trabajar, aburrirse inmensamente. Entonces, hay quienes no quieren eso. Hay quienes creen que la universidad es una época en la que hay que atreverse a pensar. Entonces, creo que hacer política en la universidad, y eso es una cosa que yo aprendí, es el momento donde uno tiene que estar. Porque aquí es cuando ustedes están formando sus ideas. Aquí es cuando ustedes tienen el tiempo para pensar. Ustedes van a tener cursos de distintos tipos y entonces es el momento del debate, es el momento de la reflexión, es el momento de comenzarse a pensar si este país es el país que ustedes quieren o no. Y de hecho, siendo la mayoría de ustedes de esta universidad, deberían comenzar a preguntarse si conocen este país. ¿Quiénes de ustedes han salido de Lima realmente más allá de irse a Cusco a colear, ¿no? O sea, ¿quiénes han salido a conocer lo que es el Perú, a conocer lo que son los distintos lugares, las distintas gentes que habitan este territorio, ¿no? Y entonces, el momento para pensar, para descubrir, para debatir, para pelearse es este.
el momento en el que ustedes están. Y esto es lo que les va a permitir a ustedes después salir de acá con algo más que simplemente un cartón universitario, con algo más que simplemente un título. Les va a permitir salir con una experiencia vital. Y eso es algo que no hay que dejar de lado de ninguna manera. Hacer política universitaria, yo creo que tiene tres dimensiones, un poco es lo que han señalado los compañeros. Por un lado, quienes quieren hacer política desde la universidad y sobre todo quienes quieren hacerla desde la izquierda, tienen que atreverse a romper la burbuja de la Universidad Católica. Esta universidad es una universidad que los protege mucho y eso está muy bien en cierta medida, pero es absolutamente proteccionista, es decir, yo ya no sé si van a la biblioteca, porque hasta donde recuerdo, las últimas veces que vine, hasta les dejan las fotocopias en la fotocopiadora. Tú vas y voy al curso de no sé quién y ya tienes ahí todas las copias, ¿no? Entonces ya ni siquiera tienes el reto de tener que ir a encontrar en la biblioteca lo que tienes que buscar, pero en todo caso romper el cascarón de la Universidad Católica es fundamental. Fundamental para entender la sociedad en la que ustedes están, para entender cómo siendo universitarios tienen un rol y tienen un rol importante para discutir y entender los problemas que pasan en el Perú y en la ciudad y cómo ustedes se pueden involucrar en eso. Y una segunda cosa de esta ruptura de la burbuja es conectarse con estudiantes de otras universidades. Es fundamental, yo no sé, imagino que sí lo hace Izquierda Universitaria, pero es muy importante entender que los estudiantes universitarios no son los estudiantes de la Universidad Católica. Ustedes son un sector muy pequeño de lo que se llaman los estudiantes en el Perú. Y entonces es importante que ustedes conozcan a compañeros que son de otras universidades y que tienen otras realidades y que comiencen a discutir también, y es importante discutirlo en la Universidad Católica, porque es importante la educación pública y porque es importante apostar por la universidad pública y porque es entonces fundamental que ustedes trabajen y conozcan a quienes estudian hoy en las universidades públicas y cómo quisieran ustedes involucrarse y trabajar en este tipo de discusiones. Una segunda cosa, primero es romper el cascarón y meterse a la sociedad, ¿no es cierto? Meterse a la sociedad es entenderla y relacionarse con organizaciones y con estudiantes que no sean de la Universidad Católica, o sea, atreverse a salir más allá. Una segunda cosa que es importante es que comiencen a cuestionarse qué cosa es lo que les van a enseñar acá. Y eso es fundamental. Los compañeros cuentan que tienen talleres, eso me parece súper interesante porque uno cuando está en la universidad está adquiriendo conocimiento y uno tiene que ser crítico con el conocimiento que adquiere y tiene que atreverse a pensar y a discutir ¿para qué me sirve este conocimiento? O sea, ¿en qué me voy a transformar con eso que me están enseñando a mí? Quienes vayan a ir a Derecho, no sé quiénes van, yo pasé por ahí 2 años y de ahí salí corriendo a Sociología. Quienes vayan ahí tienen que también preguntarse por qué el Derecho Civil Patrimonial, por ejemplo, es el eje fundamental de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. ¿Por qué es que ese es el tipo de abogados que formamos acá? O quienes vayan a Ciencias Sociales, pregúntense por qué los estudios culturales están tan de moda. Y entonces hay un conjunto de cosas que tienen que ver con el cuestionamiento del conocimiento y con la producción de conocimiento. Porque el conocimiento es una herramienta. Nosotros en el Perú no tenemos ni siquiera un 7% de los jóvenes que van a la universidad. Es decir, tenemos un porcentaje muy, muy chiquito de nuestras generaciones, de nuestros colectivos generacionales que realmente pueden acceder a educación universitaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que es muy poquita la gente que va a poder tener esas herramientas para entrar a trabajar en la sociedad peruana. Y entonces discutir el conocimiento es fundamental y pensar al servicio de qué lo quiero poner yo. Cuando yo estuve acá, trabajé con CONACAMI, con la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería, y uno de mis objetivos fue tratar de ver cómo podía ayudar en particular a ese movimiento. Hay muchos otros. En Lima en este momento está el Movimiento Sin Techo, por ejemplo, que es un movimiento social enorme, es muchísima gente movilizada y organizada y que está discutiendo el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Y van a necesitar discutir y profundizar eso. Y entonces sería y es importante que quienes quieran desde un movimiento estudiantil apoyar otro tipo de movimientos se den cuenta que las herramientas del conocimiento son fundamentales y que tienen que ponerse al servicio de otros. Y la tercera cosa es la organización gremial.
Yo fui gremialista siempre en la universidad, fui presidenta de la Federación de Estudiantes, fortalecimos la Junta de Presidentes, creamos la Asamblea de Delegados, redefinimos el estatuto de la Federación, todo muy, muy aburrido, realmente, no es algo que no quede divertido, es hacer un nuevo estatuto, pero era algo fundamental, porque había que entender que la organización gremial es fundamental. Es fundamental porque nos ayuda primero a organizarnos, y estar organizado siempre es importante, porque te ayuda a relacionarte con la autoridad municipal. Está el tema de las boletas, eso es realmente un tema serio, pero ya no solo es el tema de las boletas. Antes en la universidad no solamente había muchas más escalas, sino que había muchas más personas becadas en la universidad de las que hay hoy. Y entonces sí había una discusión sobre cuál era el rol de la Universidad Católica. La universidad era una universidad privada, pero era una universidad que pretendía ser una herramienta de desarrollo para el país. Y por tanto lo que hacía era educar a quienes podían pagar por esta universidad, pero abrir la puerta a la mayor cantidad de jóvenes que no pudiendo pagar la universidad eran promesas para el desarrollo del Perú. Y eso ya prácticamente no existe en la Universidad Católica. Y eso es algo que hay que pensar. Y es fundamental que los estudiantes se organicen para pensar qué cosas quieren que sea esta universidad. Y por tanto, qué cosas es lo que ustedes esperan que se haga con la plata que están pagando también. La organización gremial, yo siempre fui FEPUC más que REA, pero la REA también es importante. Pero la federación es importante además porque es la herramienta que les permite entrar en conexión con otras organizaciones y con otros estudiantes también a nivel nacional, ¿no? Y entonces, esas son cosas que yo aprecio mucho. Hace poco me preguntaban dónde había aprendido yo. Yo aprendí en la universidad, en realidad, o sea, y aprendí en la federación. Y de hecho, todo lo que he tenido que negociar cuando fui regidora de oposición, cuando yo era, me lanzaba muy mal, regidora de oposición de Castañeda, en la primera época en la que fui regidora, mucho de lo que yo aprendí y de la manera en la que yo lograba exigirle a esta gente que me diera información y de las investigaciones que yo pude hacer, era porque yo había tenido una experiencia previa de organización en la universidad. Y yo había tenido que negociar con el rector porque nos querían quitar las fotocopiadoras, y entonces montamos un chongo inmenso y dijimos no hay manera. Nosotros tenemos que tener autonomía con qué cosa vamos a hacer con la plata, porque de hecho querían exigirnos que nosotros entregáramos una lista de actividades que ellos nos iban a financiar, y dijimos de ninguna manera, esa plata es plata de los estudiantes para su federación, y ustedes no tienen por qué siquiera opinar con qué cosa hace la representación estudiantil con ese dinero, ¿no? Pero había un conjunto de temas que nos tocó negociar muy complicados en esa época, y que yo siempre recuerdo y que ahora me sirven mucho para lo que tengo que enfrentar en la municipalidad. Creo que pasar por esta universidad es algo que hay que valorar. Esta es una universidad humanista, por eso es tan peligrosa la cercanía de Cipriani. Cuando me invitaron los estudiantes para hablar por el tema de la autonomía, encantada vine porque me parecía fundamental que todos fuéramos conscientes de por qué es que esta universidad tiene que ser autónoma, por qué una universidad es autónoma. De hecho, debieran ustedes preguntarse por qué alguien que visita la universidad tiene que mostrar un DNI en la puerta. Las universidades deberían ser abiertas, porque esos son universidades. Es el espacio universal, es el espacio de todos, es el espacio de la construcción de conocimiento. Y entonces debieran ser lugares abiertos y donde uno pueda tener una discusión mayor. Pero en todo caso, creo que es fundamental que mantenga la pluralidad y la diversidad que tiene esta universidad. Y que no, porque yo soy de un credo diferente, o porque soy ateo, o porque soy homosexual, o porque soy una feminista radical, no puedo enseñar en esta universidad. Eso es algo que se tiene que impedir de todas maneras y que se tiene que luchar desde los estudiantes para no permitir que eso vaya a ocurrir. Nada, eso es lo que quería contarles. La pasada por la universidad para mí fue realmente enriquecedora.